bendiga, mis amados hermanos. Muy bonita noche. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes en este tiempo en el cual pues nos hemos dispuesto ya a tomar un tiempo para despedirnos de este 2020 para poder estar con ustedes en esta transmisión en la cual obviamente no hemos retomado las temáticas que estamos transmitiendo con ustedes, pero que el año que viene, el próximo año, estaremos retomando los estudios. Sin embargo, en medio de esto y como coincidencia, el siguiente libro que vamos a estudiar es Primera de Samuel. Y dentro de este libro hay un pasaje, hay una anécdota muy hermosa con la cual quiero culminar este año y tiene que ver precisamente con el título que coloqué por ahí en este estudio o en la invitación que estuve promocionando en la página y en el perfil de mi página. Y tiene que ver con la palabra Ebenezer. Y la palabra Ebenezer creo que para cada uno de los que conocemos un poco del trasfondo de las escrituras, tiene que ver con este evento en donde hemos atribuido la palabra o el significado a la palabra Ebenezer con hasta aquí nos ayudó el Señor o hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sí? Cosa que hoy quiero compartir con ustedes a través de esta temática, a través de este tiempo de estudio, para que podamos recordar o retomar ciertas enseñanzas, ciertas verdades en base a esta palabra de Ebenezer. Y para esto sí me gustaría con ustedes en esta preciosa noche leerles el contexto de esta historia que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 7 desde el versículo 3 y compartirles la lectura de los hechos sobre el evento que conlleva este mensaje que quiero dejarles hoy en sus corazones, porque al final del día estamos terminando un ciclo y creo entender que algo que la Biblia nos enseña, algo que la palabra de Dios nos enseña, algo que Dios mismo ha dejado plasmado en lo que Él es que la historia se ha vivido a través de ciclos, de tiempos, de momentos, pudiéramos decir hasta de dispensaciones, de administraciones que Él ha determinado, Él ha permitido para que en medio de ellas Él cumpla sus propósitos, para que en medio de ellas nosotros aprendamos sobre sus propósitos, cumplamos sus planes y aprendamos, maduremos en base a lo que Él desea en nuestras vidas. Y después de estos ciclos que se cierran, seguir adelante y esperar, entender que los nuevos ciclos, los nuevos tiempos que vienen a nuestras vidas, pues al final de cuentas estarán en manos de aquel que nos salvó, en manos de aquel que nos amó. Entonces, empezando con Samuel precisamente, voy a leer esta porción bíblica que de alguna manera cierra con un ciclo, lo cual quiero exponer o explicar al finalizar esta lectura. Así que te invito, comparte a tus amigos en este momento. Estamos ya enlazados en las redes sociales y pues si usted gusta compartir con sus compañeros y si no pues quedarte aquí adelante, ¿verdad? Y recordando siempre que tenemos ahí la página para que tú puedas hacer tus comentarios, puedes hacer tus comentarios, mandar algún saludito si tú lo prefieres. Y bueno, pues sin más, quiero compartirles esta lectura a los que estén escuchándonos en vivo y a los que nos vayan a ver en la repetición, digámoslo así, o en las redes como queda guardado cada uno de nuestros estudios. Dice así, Primera de Samuel capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Perdón. Y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid.
y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpá, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se unieron en Mizpá y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpá. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpá, subieron los príncipes de los filisteos contra ellos, y al oír los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpá, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpá y Sen, y le puso por nombre a la piedra Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta de Betel a Gilgal y a Mizpá, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar para Jehová. Los invito a que hagamos una oración y que podamos honrar el nombre de Dios con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias porque estamos cerrando un ciclo, está terminando un año, y pretendo, Señor, con tu ayuda, con tu poder, con tu misericordia, compartir, Señor, esta prédica, esta plática, esta exposición de tu palabra, con el deseo de animarnos y de poner nuestra confianza en quien la debemos de poner, Señor. Ayúdanos, porque ciertamente se abre un ciclo nuevo y estamos cerrando uno a través de la vista cronológica. Y este año nos ha dejado vacíos, nos ha dejado enseñanzas, pero ayúdanos que a través de tu palabra nosotros podamos fortalecernos, Dios, para poder crecer en tu conocimiento, en tu verdad, en tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Bendícenos, Señor, y fortalécenos, porque al final del día tú eres la roca de nuestra salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias y podemos decir amén. Pues, mis amados hermanos, la historia que acabo de narrar, hablaba yo de los ciclos. Cada uno de nosotros es difícil en su momento entender la vida bajo la perspectiva como nosotros la queremos entender. Sin embargo, la misma vida nos va mostrando que somos seres hechos también bajo ciclos, bajo tiempos, entendiendo que aún vamos a hablar que en la psicología, en la biología, podemos hablar de que nuestro cerebro evoluciona a través de ciclos que el hombre tiene en cualquier medida y área, posición económica, intelectual.
Todos nacemos y dentro de este nacimiento viene la infancia, viene la pubertad, viene la adolescencia, viene la juventud, viene la edad adulta, hasta que llegamos a la vejez. Y dentro de cada uno de estos procesos, tanto les decía yo psicológicos como biológicos, nuestro cuerpo va experimentando diversas sensaciones, diversos miedos, experiencias, tranquilidades, el cambio de la pubertad hacia la juventud, todo ese despliegue hormonal, todo ese despliegue de personalidad, provoca grandes enfrentamientos a nuestras vidas. Y cuando yo leo esta porción con Samuel, tenemos que entender que Samuel cierra un ciclo y él mismo abre un ciclo dentro de la historia judía, y este ciclo es el cierre de los jueces, del gobierno de los jueces, porque Samuel es considerado como el último de los jueces, pero también es considerado como el gran profeta Samuel. Entonces, tanto fue como un juez que cerró el tiempo, el ciclo que Dios determinó en que se iba a gobernar el tiempo de Israel a través de los jueces, y él mismo abre el ciclo en donde vemos que al finalizar de este capítulo se inicia, donde ahora Israel demanda a Dios por un rey, terminando esta historia con lo que es el fin de la teocracia. La teocracia tiene que ver con el gobierno de Dios en la tierra, en donde él mismo dictaminaba cómo se harían las cosas. No tenían reyes, tenían jueces, tenían personas, ancianos, consejeros. Moisés hasta cierto punto era el libertador. Josué fue el que les otorgó las tierras, el guerrero, el conquistador. Pero en medio de todo esto, quien estaba dirigiendo la orquesta era Dios, y esto se representaba o se representa como la teocracia. En el final de los jueces, Dios es el que levantaba a los jueces para librarlos precisamente de la opresión que el pueblo de Israel estaba viviendo. Nosotros estamos observando que la historia que yo les acabo de narrar tiene que ver precisamente con el cierre de esta opresión que los filisteos estaban ejerciendo sobre el pueblo de Israel, a tal grado de que antes de que Samuel traiga esta liberación, esta libertad a través de su lapso de gobierno como juez, no como rey, vemos que a través de Elí, los hijos de Elí, se experimenta un quebranto y un clamor, donde una de estas mujeres que estaba pariendo uno de los hijos de Elí expresa esa frase tan aterradora: y Kavod, la gloria de Jehová nos ha abandonado. Y Kavod es una expresión de dolor, de angustia, de lo más impresionante, porque se infiere que la presencia misma de Dios representada en el arca del pacto había estado permanentemente con Israel. Pero en el momento que los filisteos ganan, toman esta arca y muere Elí, mueren los dos hijos de Elí, esta mujer cae, empieza a dar a luz, y su primer grito de alegría no es de alegría, sino es de un clamor de angustia, de Icabod, la gloria del Señor se ha apartado de nosotros. Algo con lo cual inicia uno de los eventos del gobierno de Samuel para traer como juez la libertad al pueblo de Israel. Y en medio de esto Samuel nace bajo el tiempo del sacerdocio de Elí, y se hace un hombre de Dios al establecer el heme aquí, Señor, yo te voy a servir. Y entonces la historia que acabo de narrar es en particular retomando ya el hecho de que el arca del pacto se había quedado en Kiriat Jeraim, había quedado ahí reposada, y ahora el pueblo de Israel tenía temor porque se sentía abandonado, porque la gloria de Jehová, representada en el arca del pacto,
parecía que ya no estaba con Israel. Entonces el diálogo que inicia Samuel con el pueblo de Israel es: vuélvanse a Dios. Versículo 3 dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. En este ciclo, en este cierre de este ciclo, Dios ha puesto a prueba al pueblo de Israel. Yo quiero entender que este 2020 nos ha dejado muchas enseñanzas. No estoy diciendo que el 2021 traiga el cierre de una enfermedad que ha atemorizado al pueblo de Dios. ¿Y por qué digo atemorizado al pueblo de Dios? Porque ciertamente, siendo una enfermedad o una pandemia o una epidemia, un virus, que sí se ha llevado la muerte de personas, pero los creyentes, a diferencia de los que no tienen esperanza en la eternidad, ha impactado tanto dentro del cristianismo, porque los que pudiesen representar la esperanza, la fe, la seguridad de que, como Pablo algún día dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, se ha perdido. Se ha perdido en el tiempo de estos meses, porque muchos, no por expresar la palabra cobardía, porque no es cobardía, sino por expresar la falta de fe, de seguridad, de convicción en aquel en el cual se infiere hemos creído, ha dejado ver nuestros huecos de falta de crecimiento, confianza, del ver las cosas espirituales como se deben de ver. Ciertamente no es de asombrarnos, porque la misma escritura y la historia nos ubica a los que pudiéramos creer en esto de las dispensaciones y en esto de las 7 iglesias como un reflejo de la historia de la iglesia cristiana, donde la Odisea se coloca como una iglesia como la que estamos viendo: pobre, ciega, desnuda, mediocre, que solamente se siente segura en el materialismo. Porque el Señor le reprende a la Odisea: tú te sientes que eres rica y que todo lo puedes, pero está reprendiendo el Señor a la iglesia de la Odisea, porque estamos viviendo una iglesia que está segura con lo que ve, con lo material. Hemos dicho ahora que se está manifestando el hecho de la llegada de las vacunas contra esta pandemia o este virus que está atacando a la sociedad, que mucha gente cristiana que entiende que el único que da la vida y la quita es Dios, están esperanzados más por la llegada de una vacuna que por entender que el que da la vida y la sustenta en todo tiempo es Dios. Nos hemos olvidado de grandes verdades espirituales en donde no cae una hoja de un árbol sin que Él lo permita. Con esto no quiero invitar al que me escuche a que no tome las precauciones normales que alguien puede determinar en base a su fe, tomar bajo la consecuencia de sí mismo y de los que están al lado de él. Sin embargo, hoy vemos que, como en el tiempo de los jueces, nos ha pasado algo similar como lo que vivió Elí y sus hijos. La gloria de Jehová pareciera que ha abandonado a la iglesia, o eso hemos nosotros creído, porque nos hemos apartado a otros dioses. Nos hemos apartado al Dios de la economía, nos hemos apartado al Dios de la seguridad por la medicina. Con esto no quiero estar estableciendo que la medicina no sea buena, no. Pero aún la misma medicina funciona en base a la fe que uno tenga en Dios para que esto actúe, para que el médico sea bendecido con la sabiduría de Dios, para que él pueda dar diagnósticos, recetar los antibióticos correctos, porque el que entiende la soberanía de Dios puede entender que todo está bajo su mano. Y hoy pareciera que nos hemos olvidado. Y hoy hay una alerta, como Samuel hacía al pueblo, hoy la puedo expresar a través de su palabra,
Y es que este ciclo que había acabado de los jueces y que estaba dando un salto, y que yo puedo ver este salto hoy del 2020 al 2021, porque ¿qué es lo que va a pasar? Yo no quiero establecer esta prédica con las promesas de un 2021 mejor en base a lo material, a la salud. No, un 2021 mejor en base a tu vida con Cristo, en base a tu vida espiritual, en base a la confianza que tú y yo debiésemos de tener en aquel que mata el cuerpo, que mata el alma, en aquel que nos ha salvado, en aquel que tiene el poder de resguardarnos de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia económica, física, material, y que nosotros podamos empezar un 2021 seguros en Cristo, seguros en Dios, no en lo que dispone el 2021 en base a la economía, la salud y las circunstancias políticas y sociales. Y aquí Samuel está entendiendo que el arca del pacto quedó en Kiriat Jeraim, está viendo que el pueblo de Israel se siente inseguro, pero él va y les da un decreto bíblico inspirado por el Espíritu Santo en las palabras de este profeta y juez, en base a lo que ellos debían de hacer para poder obtener seguridad de parte de Dios. Y la reprensión es: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, quitad la seguridad en lo material, quitad la seguridad en lo médico. Repito, no malentiendan las palabras que puedo expresar, no en lo médico de que no funcione, no en la economía de que no la necesitemos, no, sino que en aquel que es el dueño del universo, el soberano de la tierra, puede darnos si tenemos o no tenemos dinero, si tenemos acceso o no tenemos acceso a la medicina, si tenemos o no confianza de que Él nos va a dar vida hasta que Él lo determine, o si Él nos las va a quitar usando un virus como el cual estamos experimentando en estos días, o usando simplemente que se resbale a alguien y se golpee, o simplemente Él determine cómo. Entonces está una invitación en aquel tiempo, y creo que para hoy, para que nosotros nos apartemos de los dioses ajenos. Y aún dice: y de Astarot de entre vosotros, una deidad falsa. ¿Cuántas personas tienen deidades falsas? Aún dentro del ámbito o del gremio de la prosperidad, o hablamos del cristianismo carismático, ¿sí? De este nuevo cristianismo errado en base a las escrituras, que inclina a la gente a confiar en lo material, en los decretos, en las declaraciones, en las proclamas proféticas que no tienen sustento bíblico. Lo que tiene sustento bíblico es esto: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Preparad vuestro corazón a Jehová, preparad. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a que este año Dios nos fortalezca para buscarlo más. Para que podamos estar ahí entendiendo que lo que venga este año, nosotros podamos establecer esta frase con la cual voy a estar casi culminando: Ebenezer. Que hoy sí nosotros podamos decir Ebenezer en base a que hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero que entendamos quién es Ebenezer o qué significa Ebenezer. Dice aquí: solamente a Él servir y Él os librará de la mano de los filisteos. Esta es la advertencia, esta es la declaración. Y hoy estamos a 2 días de estar terminando con este 2020, y en el amor del Señor yo le diría a cada uno de mis hermanos y a mí mismo: volvámonos al Señor de todo corazón. Preparemos nuestros corazones hoy, mañana. No nos preparemos o nos dispongamos a la comilona. No nos preparemos o dispongamos a ver qué ropa me voy a poner. Hasta hay hermanos que se colocan ropa para la buena suerte, que ejercen el Feng Shui, que establecen declaraciones y decretos pensando que sus palabras tienen poder. El poder viene de la obediencia a la palabra de Dios.
El poder viene de Jehová de los ejércitos, no de mis decretos y declaraciones. Ciertamente, si estas declaraciones y estas palabras las digo conforme a las escrituras y están alineadas conforme a la voluntad de Dios, claro que tendrán todo el poder posible porque son de parte de Dios, pero no las que salen muchas veces de la carnalidad. Y aquí observamos en la historia que estoy exponiendo en las escrituras, que los hijos de Israel quitaron los Baales, dice el versículo 4, los quitaron y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Se volvieron. La exhortación, la advertencia, el regaño de Samuel cobra vida dentro del corazón del pueblo de Israel, tanto así que pudiéramos decir que se vuelven. Y luego los junta y dicen, vamos a orar. Yo los invito, hermanos, sé que en algunas partes esto de los semáforos va a detener la posibilidad de muchos, por obediencia, si usted lo quiere hacer, adelante, por temor, bueno, por lo que sea, pero yo lo invito que si no va a su iglesia en este día 31, en su casa tome un tiempo por lo menos para agradecer a Dios, para darle la gloria a Él, para tomar un momento de regocijo, de algarabía, glorificando lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. No dejemos pasar esto, porque aquí lo que hace Samuel los reúne, se apartan y ahora oran en Mizpa, se reúnen. Salmo 133, oh mirad cuán hermoso, cuán bello es mirar a los hermanos juntos. ¿Sí? Y a través de las redes sociales, ciertamente alguien pudiera decir en el espíritu estamos unidos, pero nada como esta unidad de oración donde el Señor dice en la Escritura envía bendición y vida eterna. ¿Sí? Aún en medio de las reuniones del Antiguo Testamento, cuando estaban colocadas las plagas, estaban en acción, el pueblo de Israel estaba reunido donde ellos estaban. No estaban en particular en sus casas, más que el día en que el ángel de la muerte pasó, se quedaron en sus casas, pero reunidas diferentes familias juntas para poder pasar el Pasá, ¿sí? Pero antes de las otras estaban ahí reunidos, ellos tenían su zona, reunidos juntos como una unidad. Y las plagas estaban pasando allá y ellos estaban protegidos acá. Y mientras el agua de aquellos no funcionaba, las de ellos sí funcionaba. Mientras allá no había luz, aquí sí había luz. El problema hoy es que estamos tan mezclados con el mundo que si en el mundo no hay luz, estamos tan mezclados con el mundo que nosotros tampoco podemos ver la luz. Pero mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, porque ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Y vienen los filisteos contra los judíos. Y ellos reconocen antes de esto, Jehová, hemos pecado. En el versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban unidos en Mizpa, porque cuando nos unimos, en su momento es cuando vienen las pruebas más grandes. Y estaban unidos en Mizpa y subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír los hijos de Israel esto tuvieron temor, porque el temor es parte de nuestra naturaleza. Algunos nos ofendemos porque nos digan que tenemos miedo, porque somos cobardes, porque nos asustan las cosas. Ciertamente a todos nos va a entrar en algún momento temor, cobardía, miedo, inseguridad. Pero lo importante aquí es afirmarse en la roca de nuestra salvación. La roca que salva, Ebenezer. Ahorita les voy a dar el significado de Ebenezer, que ya se los di. Ebenezer, en esa piedra que nos salva, Suri Sadai, la roca de nuestra salvación, es Jehová. Cuando nosotros nos colocamos ahí, a pesar del temor, nosotros podemos seguir adelante. Versículo 8 les dice,
Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Que este 2021, a través de la oración de todos, no de Samuel, de todos, podamos orar e interceder porque Dios guarda a la iglesia. Porque a algunos nos probará, a otros no nos probará, pero mientras intercedamos los que estamos de alguna manera en cierta paz, por los que están pasando tribulación, no podremos ni debiéramos de hacer cosa mejor que cesar de orar. No podemos cesar de orar. Que Dios nos ayude por un 2021 en donde los cristianos doblen más rodillas, en donde oremos más, donde nos reunamos más para clamar al Señor. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó. Viene el sacrificio de Samuel y a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Que nuestro sacrificio, como dice Romanos en el capítulo 12, nuestro sacrificio, se los voy a compartir porque es una parte muy hermosa de Romanos capítulo 12, que considero que todos lo hemos oído durante muchas ocasiones. Dice claramente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí Samuel está ofrendando un holocausto, un cordero, un animal. ¿Por qué? Porque no había venido el cordero de Dios que quita el pecado. No había venido lo perfecto. Pero hoy ha venido lo perfecto en nuestras vidas. Y hoy Romanos nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy que nuestras vidas sean un culto a Dios a través de nuestros cuerpos. No nos conformemos a este siglo, a estas modas, a estas... Yo puedo decir, bueno, gloria a Dios por estos medios sociales, pero no me puedo conformar a pasármela todo el tiempo hablando por el internet. Tenemos que estar allá afuera, no conformándonos con esto, yendo con los hermanos que puedan necesitarnos, estando juntos, orar juntos, cantar juntos, escuchar la palabra juntos, convivir juntos, la unidad de la fe. Porque muchos hablan de la unidad, muchos enseñan de la unidad, muchos se jactan de la unidad, y muchas veces somos los primeros que rompemos la unidad. Y eso es tan lamentable, porque es la unidad de Dios la que, en el Espíritu de Dios, la que Él busca en nosotros, como en su momento están viviendo aquí con Samuel los israelitas. Se han unido, han entendido, se han volcado. Ahora Samuel está orando. Nosotros nos toca ser no ahora un holocausto como animal, sino nuestro cuerpo, nuestras vidas. No nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros, que nosotros podamos volvernos precisamente a Dios de todo nuestro corazón, para poder hacer las cosas que Él nos está demandando en estos tiempos, para que podamos ser luz, para que podamos bendecir a las personas, para que podamos ayudarlas, porque hoy es triste que a más de que nosotros podamos dar un buen ejemplo, un buen consejo sobre la fe, la fortaleza en Cristo, hoy la gente creyente, mucha de ella está atemorizada, apavorizada, confiando más en lo que el gobierno, no que el gobierno no tenga su grano de arena en la sociedad, porque ciertamente el gobierno fue instituido por Dios, pero aún dentro de este gobierno Dios ha instituido malos gobiernos para malos pueblos, porque según el pueblo su sacerdote. No es que digamos que Dios nos dio un gobierno bueno y no, el gobierno nos los ha dado Dios, sí, hay que obedecer, sí, pero muchas de esas cosas no las ha dado Dios porque seamos buenos, sino porque somos personas terribles. Y cada ciudad, cada país, muchas veces dicen por ahí, tiene el gobierno que se merece. Entonces no pensemos que los gobiernos se van a preocupar por nosotros. Si hoy pensamos que las instituciones médicas se van a preocupar por nosotros, no lo creo. Con todo respeto,
Hoy los que están preocupados por nosotros son los que crean estas vacunas, estas ayudas, sí, para nosotros, pero no tanto por ayudarnos, porque son millones y millones y millones de pesos, dólares, euros que se recopilan a través de estas invenciones, de estas creaciones de vacunas. Todo se vende. No es tanto que nos quieran mucho. Pero independiente de eso, bueno, vendrá el momento que la recibamos, que bueno, en el nombre de Dios, pero no confiemos en eso. Tenemos que confiar en la roca de nuestra salvación. Es lo que hacían los judíos, es lo que hacía el pueblo de Israel, es lo que hacían los cristianos, es de los primeros siglos, de la edad medieval. Ellos confiaban en su Dios y no les preocupaba morir. No les preocupa. Eso es lo más impresionante que la historia nos deja a los hijos de Dios. Poder observar cómo esa gente nunca tuvo temor a la muerte, porque sabían en su fe hacia dónde iban. Y no hablo del miedo que experimenta el cuerpo mortal, porque es imposible no tener temor y que te lleguen a temblar las piernas por tal vez estar viendo un león que está a punto de desgarrarte de un golpe, de un zarpazo. No, no hablo de ese temor, hablo del temor interno, de no querer morir, como si esta vida lo fuera todo. Cuando nosotros vemos así la vida y no queremos morir y nos aferramos a este presente, es que no hemos entendido la gloria venidera que nos espera en el futuro. Ahí, a los que creen con Cristo como su Salvador, porque ahí es donde está la gloria, ahí es donde empieza la eternidad, ahí es donde empieza la vida. Y en ese tiempo, en la edad primitiva, en el cristianismo primitivo, la gente moría porque entendía. Hoy la gente tiene miedo a morir. Y tener miedo a morir, repito, en lo corporal, pues duele. Yo considero que aquellas personas que han muerto a través de este virus y que han sufrido estos momentos tal vez de falta de oxígeno, yo estoy seguro que sufrieron y temieron por el dolor que estaba viniendo a sus vidas. Pero seguros estoy que aquellos que entendían hacia dónde iban, algunos decían: Señor, si me quieres guardar en esta tierra, líbrame de estos padecimientos, pero si no, gloria sea, voy a ti, Señor. Tal vez los que me escuchen me digan: estás loco. Pues esa es la locura que cambió el mundo. Esa es la locura que cambió a Roma. Ver cómo hombres no tenían miedo a la muerte y las amenazas de muerte no surtían efecto. Y por eso las catacumbas y por eso el Coliseo romano, porque los hombres no tenían miedo a la muerte, porque estaban seguros de su morada eterna. Hoy en esta iglesia, la Odisea, estamos más esperanzados con el materialismo, lo que vivimos, la seguridad que experimentamos aquí, que con lo que el Señor nos ha prometido para la vida eterna. Oremos a Dios. Oremos a Dios porque nos fortalezca. Samuel hizo un holocausto y dice: y aconteció, versículo 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó. Viene la gloria de Jehová, viene el poder milagroso de Dios que salva cuando Él ve al pueblo confiado en Él. Tronó Jehová con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Los hijos de Dios no debieran de ser atemorizados por las cosas, confiando en quién es el Dios que tenemos, que más bien es Él el que atemoriza a los que nos quieren destruir. Que no caigamos en el temor, porque tenemos un Dios que cuando truena, tenemos un Dios que cuando va a actuar con gran estruendo, atemoriza lo que sea. Ese es nuestro Dios. Yo considero y deseo que tú en tu corazón hoy puedas entender esto, que tenemos un Dios que cuando Él truena, que cuando Él va a dar la victoria, no hay quien se oponga. Y es lo que está sucediendo con Samuel, como el último juez, con Israel volviéndose a Dios, en este cambio, en este cierre de ciclo de los jueces y un inicio del ciclo de los reyes.
Los ciclos no digo que siempre vayan a ser para bien, porque si tú dijeras, bueno, ¿y por qué ahora va a gobernar Saúl y viene a una decadencia? No estoy hablando que los cambios de ciclo siempre sean buenos en lo terrenal, en lo material. Los cambios de ciclo siempre serán buenos en Dios, en lo espiritual, en el discernimiento de sus planes, de su voluntad. Samuel sabía que dejaría de ser juez para ser un profeta, para ser el profeta que iba a ayudar a que la palabra de Dios viniera a Samuel para elegirlo como rey, para que Samuel fuera profeta para profetizar a David sobre su gobierno, sobre cómo él iba a tomar el reinado. Triunfan los hijos de Israel, hacen huir a los filisteos, y el versículo 12 termina con esto que quería establecer. Tomó luego Samuel una piedra y la puso la piedra entre Mizpa y Sen, ¿sí? En un lugar geográfico, ¿sí? Hay una limitación entre Mizpa y Sen, y ahí logra colocar esta piedra, y a la piedra le puso Ebenezer. Y la piedra no significaba hasta aquí nos ayudó Jehová. No. La piedra se llamaba Ebenezer. Y cuando le bautiza esta piedra como Ebenezer, ahora él exclama hasta aquí, hasta este límite, hasta esta porción de tierra, hasta este momento en la eternidad, en la era cronológica, Dios nos ha ayudado. Y coloco esta piedra como símbolo de que en este lugar geográfico Dios obró maravillas en el pueblo de Israel. Pero esa piedra Ebenezer quería decir la roca que salva, la roca de mi ayuda. Y esa roca de ayuda y esa roca de fortaleza y esa piedra de esperanza es nuestro Señor Jesucristo, simbolizada ahí dentro de la interpretación bíblica. Hay tipos, símbolos, y esa piedra de Ebenezer es un símbolo de Jesucristo. Ebenezer no quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer quiere decir la roca de mi socorro. Y yo puedo decir hasta este día, entonces sí, que la roca de mi salvación me ha ayudado hasta hoy. Que mi Señor Jesucristo me ha ayudado hasta el día de hoy. Y eso no quiere decir que se cerró un ciclo de ayuda, sino solamente lo estoy glorificando para establecer dentro de mi vida y de los que me escuchan que la piedra, que la roca eterna de salvación que es mi Señor Jesús me ha ayudado hasta este día. Y hasta este día que estamos precisamente a 29 de diciembre, yo puedo decir, Dios, la roca de mi salvación, me ha ayudado hasta hoy. Me ha ayudado hasta hoy. ¿Y saben qué me provoca el saber que la roca de mi socorro me ha ayudado hasta este día? Que así como lo ha hecho hasta el día de hoy, el Señor lo va a hacer en el 2021. Esa es mi gran esperanza. Es mi gran esperanza, porque después de que coloca esta piedra, le llama a la piedra Ebenezer y glorifica a Dios diciéndole al pueblo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Entonces se someten a los filisteos y el ciclo que va a inicia con bendiciones, porque el pueblo de Israel ahora logra retomar los territorios que habían perdido. Entonces viene una prosperidad de parte de Dios para el pueblo de Israel, pero por una única razón, hermanos, que es la que quiero que nosotros podamos entender de manera muy puntual. Esta salvación, esto que Dios permitió que experimentaran, fue precisamente porque el pueblo se volvió a Dios de todo su corazón. El pueblo se volvió a Dios con todo su amor, con toda su alma, con toda la esperanza que había en ellos. Y eso es lo que hoy nosotros debiésemos de estar anhelando hacer, volvernos a Dios de todo nuestro corazón, volvernos al Eterno de todo nuestro deseo.
Estamos 29 de diciembre. Pasaron cosas, acontecieron circunstancias. Muchos perdieron, otros ganaron. Sin embargo, hoy te invito que, como Samuel le decía al pueblo de Israel, vuélvete a Dios de todo tu corazón. Aparta los ídolos que te impiden estar seguro en Él. Aparta las deidades, las divinidades, las cosas que te han apartado de tu Dios, para que este nuevo 2021 puedas estar Ebenezer, colocado y seguro en la roca de tu socorro, en la piedra que salva, en la piedra que da esperanza, en nuestro Señor Jesús. Y si es así, entonces, aunque se escuche muy repetitivo, o como todos lo están haciendo, entonces te pronostico, te profetizo un 2021 lleno de grandes bendiciones. Y no te estoy hablando de que vas a ser rico. Te profetizo que si tú te vuelves al Señor de todo tu corazón y te vuelves a Él entendiendo que hasta el día de hoy nos ha ayudado, entonces coloques el día de hoy en tu corazón esa piedra de tu seguridad en tu corazón, ese Ebenezer, esa roca que salva en tu vida, ese Dios único y verdadero, esa piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo como tu socorro. Entonces yo te profetizo que tu 2021 va a estar lleno de ricas bendiciones espirituales, porque entonces tu seguridad estará puesta en Dios y no lo que dictamina el hombre. Tu seguridad estará puesta en aquel soberano que salva, que rescata y que también prueba y que enseña. Pero al estar en Él, en esa roca de salvación, tú tendrás la seguridad de que lo que estás viviendo tiene un propósito para bien, tiene un propósito para bendecir, tiene un buen final. Y ese buen final, al final de todas las cosas, tendrá que ver con ese día en el cual tú y yo podamos encontrarnos con Él cara a cara y poder experimentar la verdadera vida. Este es un trance, este es un salto, este es un tiempo, este es un momento transitorio, efímero, sí sustancial y material, pero no comparado con la realidad espiritual y material que Dios tiene preparada para la eternidad con Él, en donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, todas las cosas viejas habrán pasado. No te aferres, amigo, no te aferres, hermano, a este tiempo y a esta vida, porque somos extranjeros y peregrinos. Empieza tu 2021 sin expectativas de prosperidad material o de esperanzas económicas. Inicia tu 2021 en Cristo, en la esperanza de lo que Él va a hacer en tu vida, y entonces estoy seguro que podrás palpar grandes bendiciones materiales, grandes bendiciones físicas, maritales, emocionales, de todo tipo. Y aun si no las recibieras, como Job en medio de la tribulación, entenderás y aprenderás quién es tu Dios, y podrás decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque aun en medio de la tribulación, a aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, porque siempre nos está enseñando nuevas cosas. Así que, mi hermano, yo quiero despedirme en esta hora a través de esta última predicación, a través de esta última sesión, a través de las redes sociales, invitándote. No confíes en el mundo, no confíes en los gobiernos, no confíes en las declaraciones sobre la medicina, sobre las circunstancias que vivimos. Escúchalas, pon atención. Ciertamente tenemos como sociedad que formar parte de algunas cosas en obediencia. Pero te voy a decir una cosa: aférrate a aquel que da la vida, aférrate a aquel que da la victoria, aférrate a aquel que es el dueño del cosmos, del universo, aquel que es dueño del tiempo, que es el soberano
de todas las cosas, el que cuando Él habla truenan los cielos, el que abre los mares, el que hace detenerse la misma tierra y el universo para darle la victoria a un pueblo, como lo hizo con Josué. Aquel que retrocede el tiempo a través de grados y hace retroceder la tierra físicamente imposible, solamente para demostrar su gloria y su poder. Entonces, si tú te vas sobre esa línea, ciertamente experimentarás el mejor año. Así que Dios te bendiga, que este 2021 coloques tu cimiento en la roca de la esperanza, Ebenezer. Recuerda, Ebenezer no quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová, no. Ebenezer quiere decir la roca de mi esperanza, la roca que salva. ¿Y quién es esa roca? Nuestro Señor, nuestro Salvador, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, la vida, la verdad, el camino, el buen pastor, la puerta a la salvación, el único y soberano, el alto y el sublime, el grande, el todopoderoso, el omnipotente y omnisciente, aquel que si te ha elegido como hijo, estará por ti, para ti, y será de ti la roca de tu salvación. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por habernos acompañado. Sé que estamos iniciando con estas transmisiones nuevamente y esperamos que en medio de este año Dios nos permita seguir transmitiendo para la gloria de Él y para que lleguen estos mensajes a quienes Él determine que lleguen. Porque no se trata de fama, no se trata de que el carisma del hombre sea exaltado, no se trata de que los estadios sean llenados para que un hombre pueda afamarse y con el temor de perderse, sino que todo esto tenga el propósito de que Él pueda llevarse la gloria y la honra, el honor por los siglos de los siglos. Y ese es mi anhelo para ti y ese es mi deseo de por qué estamos aquí. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente fin de año e inicio de este mismo. Y sí, celebra, ¿por qué no? Gózate, pero nunca te olvides quién es tu principal amor. Que Dios te bendiga. Me despido esta noche, tu fiel amigo, hermano en Cristo, de Villar Monterrosas. Saludos a todas las familias y a aquellos que nos han visto, han tolerado nuestras palabras y a aquellos que lo verán, que Dios te bendiga. No retrocedamos, sino que nos mantengamos firmes, sin fluctuar a la profesión a la cual Dios nos ha llamado. Dios les bendiga. Hasta la próxima.